Buen día. Qué difícil. Qué difícil esta semana, qué difícil la introducción. Gracias. Vamos a continuar con la serie que nos presentaron nuestros pastores y hago parte de este mensaje, la oración de Guille, y que el Evangelio es alguien, es una persona, que la palabra es alguien, es una persona, que el verbo, que es la palabra, es el eje vertebral de absolutamente todo, se hizo carne y vino a caminar entre nosotros. Y justamente es en esa palabra que nosotros nos renovamos. Así que el Señor nos conceda la gracia de seguir conociendo el corazón de Jesús y no permita que nuestro corazón humano se enaltezca para creer que no tenemos nada más que aprender. Así que en este sentido, los invito a que podamos repasar una historia del Antiguo Testamento. Yo se las voy a contar un poquito y nos vamos a centrar en un versículo, no más, de un capítulo, sobre cómo actúa la renovación de la palabra. Y esto se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22. El rey Josías, él entró a su reinado muy joven y dice la Biblia que fue un hombre que hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Halló gracia ante los ojos de Dios e hizo lo agradable, ¿sí? Y así reinó. Estaban reconstruyendo el templo. Él manda a su sacerdote, al sacerdote que estaba a cargo en ese momento, que era Hilcías, y a los secretarios, ahí, a la gente que le fuera a pagar a los que estaban trabajando en el templo, y Hilcías lleva la plata para la gente, para que pudieran comprar lo que hace falta, y de repente, casualidad, el sacerdote encuentra la ley de Dios en ese templo, en el templo del Señor que se estaba reconstruyendo. Y se la lee al secretario de Josías, y el secretario va y se la cuenta a Josías y dice: mirá lo que encontró el sacerdote. Y cuando Josías se entera de lo que decía ahí la escritura, dice que se rasgó sus ropas, que empezó a llorar, que se desesperó. Dijo: no estamos cumpliendo lo que dice ahí. Pero el capítulo empieza diciendo que Josías era un hombre que hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. La cuestión es que venía de una tradición, de una costumbre, pero no se había encontrado con la palabra. Entonces, en la desesperación de Josías dice: no estamos cumpliendo lo que acá dice y hay condenación para Israel. Por favor, vayan a preguntarle, vayan al templo y vayan a preguntarle a la gente que está ahí, a los profetas, qué va a pasar con nosotros. Y se encuentran con una profetisa, y la profetisa les dice que es verdad, que venía condenación sobre Israel porque de añares Israel era un pueblo muy idólatra y que entonces Dios iba a dar la consecuencia de eso. Dice: pero como Josías, como el rey se arrepintió y de verdad yo vi, porque hablaba de parte de Dios, ¿cierto? De verdad yo vi que era genuino lo que está en su corazón, porque él venía haciendo, repito, lo que era correcto, pero no se había chocado con la palabra. Mientras vos vivas, no va a pasar nada y yo voy a extender misericordia. Le van a contar todo esto a Josías, y Josías dice, vamos a leer porfa el capítulo 23, así lo hago más rápido, capítulo 23, verso 1. Josías llama a como una especie ahí de plenaria, ¿no? De asamblea, y dice esto, Segunda de Reyes 23, verso 1, leo en NTV. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se habían encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto.
Vamos hasta ahí. Y después sigue contando la historia que Josías mandó a limpiar el templo y que sacó todas las estatuas, todos los ídolos que había y se volvió a festejar la Pascua. Porque una persona se chocó con la palabra y venía haciendo lo correcto. Entonces me puse a pensar en qué peligroso es que nosotros solamente hagamos cosas por costumbre, solamente hagamos cosas por hábitos, ¿sí? Porque está en la vereda opuesta de lo que es la convicción. Entonces busqué el significado y se los quiero leer tal cual dice el diccionario. El hábito es el modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, y lo que me parece más preocupante a mí, originado por tendencias instintivas. ¿No? Josías hacía esto, él tenía el hábito de hacer lo correcto porque históricamente en su pueblo había cosas que se hacían. Y de repente le cae a alguien y le dice, encontré las Sagradas Escrituras y está todo bien con lo que vos estás haciendo, pero falta un poco más, falta la convicción de lo que se está haciendo, ¿cierto? Josías renueva entonces, dice la palabra, el pacto en presencia del Señor. Y no cambió el pacto y no cambió la palabra que estaba escrita. Cambió la actitud y la acción por haberse chocado con las palabras que decían en ese pacto. ¿Me explico por dónde va la cuestión? Entonces, ¿qué hice? Busqué lo que significa la palabra renovar. Y renovar significa hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado. Restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido. Y esto es lo que hizo Josías, ¿sí? En lo que ya estaba escrito, lo hizo parte de sus días, y como él tenía una posición de mucha autoridad, no podía obligar al pueblo a que ellos se convencieran de lo que estaba sucediendo. Pero era su tarea comunicársela, ¿sí? Entonces, renovó su pacto personal delante de todo el pueblo y Dios extendió su misericordia permitiéndole que viera bondad, más allá de que, por supuesto, el pecado tiene consecuencias, pero Dios renovó su misericordia para el corazón que se chocó con la carne viva. ¿Qué pasa con el hábito o con la ley? Como un conjunto de normas o de reglas, porque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento la ley se le llamaba, ¿cierto?, a la Torá y a esta seguidilla de reglas que había que cumplir para que Dios extendiera a su favor. Y después sabemos que en el Nuevo Testamento ley se llama la palabra de Dios, ¿cierto?, pero no ya como un formato para cumplir, sino desde la gracia. Cuando nosotros cumplimos hábitos o conjuntos de normas por mera costumbre, nos quedamos en un lugar muy cómodo, porque eso no implica un compromiso intencional de hacer algo. Lo hacemos por costumbre, porque es así, ¿entendés? Yo lo pienso con algo muy práctico. Cuando estoy curando un mate, lo que hago es ponerle yerba todos los días hasta que lo puedo volver a usar. ¿Entiendes? Entonces pongo lo mismo, la limpio, lo vuelvo a poner, lo mismo, lo vuelvo a poner, hasta que después ya puedo tomar mate y listo. Y de repente no sé si mi mate tiene honguitos, o tengo que hacer otro procedimiento, o lo tengo que quemar, o lo tengo que sacar de cero, le tengo que poner yerba seca, simplemente lo hago por una costumbre. Entonces se hace tan parte carne de uno que ya no sé si soy muy consciente de lo que estoy haciendo. ¿Me explico? ¿Para dónde voy? Pero la convicción, les decía hace un ratito, está de la vereda de enfrente. Y también busqué lo que significa convicción y hice esto. Incita, la convicción, que su significado literal es convencimiento, incita, insta, mueve con razones a alguien a hacer algo o a mudar de comportamiento. Y va muy bien con lo que es la renovación, ¿no? Porque si el hábito es una costumbre, la convicción o el convencimiento son razones que nos hacen cambiar de parecer. Y lo que hacemos con la renovación es volver
a hacer algo que no se estaba haciendo. El material es el mismo, lo que cambia es la actitud. Esto es lo que hace el Evangelio con nosotros, esto es lo que hace la palabra, lo que hace el verbo hecho carne, lo que hace la gracia, nos incomoda muchísimo. Incluso es muy dolorosa, porque nos muestra que en realidad lo que estábamos haciendo hasta el momento era una costumbre. Y de repente, cuando la palabra ingresó en un corazón, le muestra que lo necesita todo el tiempo y que si no hay un convencimiento y que si no hay una convicción de eso que se está creyendo, la acción solo va a ser inerte. Vamos a ver esto, porfa, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, cuando Pablo le habla a los hermanos de ahí, que venían teniendo una serie de problemas, le estaban dando bastante trabajo a Pablo, ¿sí? Y él les habla justamente sobre cómo deben renovarse en la palabra. 2 Corintios 4, del 13 al 18, dice lo siguiente. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los hermanos de Corinto? Que cuando uno está convencido de algo no se puede callar. Entonces habla y actúa en consecuencia. Cuando Josías se chocó con la palabra viva, no pudo seguir haciendo lo que hacía hasta ese momento, que estaba bien, que era correcto lo que estaba haciendo. Pero le faltaba poder experimentar y vivir esa palabra dentro, ¿sí? Y como consecuencia transmitirla al pueblo. Cuando uno cree convencido, no puede hacer caso omiso, porque adentro ya empieza a producirse el efecto de una nueva naturaleza, que es la palabra que se hizo carne. Cuando la palabra le renovó la mente, cuando la palabra le renovó la vida a Saulo, ¿no? Que pasó a ser Pablo, no solo comenzó a vivir en consecuencia, sino que empezó a explicar esto. Y a decir que en realidad la vida no se pone más fácil, al contrario. Al contrario. Porque empieza la lucha de lo que yo hacía hasta el momento porque estaba bien, o lo que yo hacía por ignorancia, y lo que ahora sé porque se me reveló Cristo, ¿no? Y eso trae consecuencias en este plano que está caído, y que este plano que está caído no va a mejorar hasta el día que Cristo vuelva. Esta humanidad de la que estamos revestidos se agota en absolutamente todas las acepciones que nosotros podamos comunicar. Por eso, Pablo le decía a los corintios, no desmayamos, aunque nuestro exterior se va desgastando. ¿Cómo es posible que las circunstancias de la vida rutinaria, de las distintas temporadas que nos tocan vivir, nos afecten tanto y nuestro interior se vaya renovando? Porque adentro se está produciendo otra vida, que es Cristo creciendo. Y no tiene nada que ver con el hábito, tiene que ver con el convencimiento. El hombre interior se renueva porque lo que permanece no se puede ver con estos ojos, parafraseando a Pablo, ¿no? Nuestra esperanza está más allá de lo que nosotros podemos ver.
Y hace referencia a que esto le va a dar gloria a Dios. Todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Sufro para que Dios sea glorificado? Sí. Así funciona. Es terrible, pero así funciona. Porque lo que permanece, lo que impera dentro nuestro, no es lo que se puede ver, es lo temporal. Y mientras tanto nosotros podemos vivir lo temporal, sí. ¿Y lo podemos hacer bien? Sí. Pero adentro tiene que estar existiendo otra convicción, más allá de todo lo que nos pueda desgastar externamente. Aunque me estoy gastando, aunque me siento mal, aunque las circunstancias nos aquejan y nos tumban, no desmayamos, dice Pablo. Y mi interior se renueva, y vuelvo al significado de renovación, hacer como de nuevo algo o volverlo a su primer estado, restablecer. ¿Cómo es que dentro mío se puede renovar la palabra? ¿Cómo es que dentro mío se puede renovar el verbo cuando lo que está afuera me hace tanto mal? Porque es otra vida. Porque hay otro ADN adentro y no lo puedo entender con esta mente. Y lo mejor de todo es que Dios no tiene ningún tipo de problema con que yo no pueda entender en esta mente natural lo que Él está haciendo, lo que Él está gestando y a lo que Él le está dando crecimiento adentro mío. 3 ejemplos. Jesús, todo hombre, y Jesús, todo Dios, estaba tan, pero tan completamente triste que prefirió morirse en un momento. Dijo, estoy tan triste, estoy tan angustiado que prefiero morirme antes de seguir sintiendo esto. No lo quiero soportar. No. El Hijo, el unigénito de Dios, todo hombre, ¿no? Cuando Él se apartó a orar, dice esto, que tenía tanta carga que lloró como lágrimas de sangre. Y estaba ganando la batalla más importante de su vida. Y después vinieron los ángeles y lo fortalecieron. Pero fue en el momento en el que el tipo se quiso morir de la angustia que sentía. Pablo dice en una de sus cartas que tenía un mensajero de Satanás encima de él. Y que 3 veces, como un montón, 3 veces le pedí a Dios que me lo saque. Y Dios le dijo que no. Dijo, Dios, esto me molesta, esto me está haciendo mal, no estoy actuando como vos quisieras porque esto me molesta. Y Dios le dijo, no. ¿Por qué? Porque mi gracia es suficiente. No tengo problema con lo que te está pasando. ¿Me explico? Tercer ejemplo, mi favorito, Pedro. ¿Qué tipazo, Pedro? Es un tipazo, Pedro. Él quería cortarle la cabeza a todos los romanos. Y hay un versículo muy específico, no se los pasé, pero se los quiero leer en una versión muy, muy actual. Jesús le está diciendo que, bueno, antes lo estaba por negar, ¿no? Y le dice que Satanás le había pedido permiso a Dios para zarandearlos, dice la Biblia, como a trigo. Y Jesús dice esto, Pedro, escucha bien, a mí me encanta transponerlo a mi nombre a esto. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Dios lo permitió. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Me interpela tanto que Jesús le esté diciendo a uno de sus seguidores, me vas a fallar o vas a elegir otra cosa, porque a Pedro en ese momento le importaba mucho su reputación. ¿Sí? Él lo que quería era matar a todo el mundo que estuviera en contra de Dios, ¿no? Pero después a la hora de que se le quemaban las papas, que dijo, no, yo no lo conozco, no quiero, ¿no? Y Jesús se lo anticipa y le dice, y me vas a dejar y en algún momento no me vas a preferir a mí. Todo bien, Pedro, todo bien. Cuando vuelvas, haz lo que tenés que hacer. Eso es lo que le dice.
Después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. O sea que vos me estás diciendo que yo voy a sufrir y que incluso voy a no preferirte en algún momento de la vida. Sí, te estoy diciendo eso. ¿Ok? Haz lo que tenés que hacer después. Después haz lo que tenés que hacer. ¿Estoy haciendo apología del error, del pecado? No, para nada. No estoy haciendo apología de eso. Justamente anoche vino una amiga a casa y hablando un poco sobre la gracia, dice, entonces yo puedo seguir mintiendo, porque dio ese ejemplo, yo puedo seguir mintiendo porque Dios me perdonó. Y yo le dije, no, no, todavía no entendiste la gracia. Porque lo que creemos lo tenemos que decir, porque eso es lo que dijo Pablo, creímos, por eso hablamos. Y mucho amor para explicar la verdad. Mucho amor. Pero la palabra es una. Y Dios no tiene problema con que yo me equivoque y Dios no tiene problema con el sufrimiento. Y de hecho nosotros leemos acá lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. No desmayamos, este hombre se va desgastando. Esta leve tribulación momentánea. ¿Sí? Si nosotros vemos a la vida humana en la eternidad de Cristo, toda la vida humana es una leve tribulación, porque la eternidad no tiene principio ni final. Entonces, este momentito, 40, 50, 60, 80, 100 años que vivimos en esta tierra, es una pequeña tribulación al lado de la eternidad. Y Dios no tiene problema con eso. Y eso no significa que yo no tenga que chocarme con la palabra y actuar en consecuencia. Esto es lo que le decía al principio del hábito y del convencimiento. Vivimos, como les decía, en un sistema caído que no va a cambiar hasta que Cristo vuelva. Y sin embargo, en el mientras tanto, nosotros tenemos el privilegio de no mirar lo que se ve, sino lo que perdura para siempre, lo que es eterno. Y en ese mientras tanto, ir experimentando a la palabra hecha carne, como lo hizo Josías, como lo hizo Pablo, como lo hizo el mismo Jesús sufriendo en esta tierra, como lo hizo Pedro. ¿Sí? Hacé lo que tenés que hacer, Pedro, ya está. ¿Entendés? Sí, ojalá no te equivocaras, ojalá no sufrieras, pero es parte de la vida. Hacé lo que tenés que hacer. No hagas por costumbre, porque en algún momento eso se gasta, ¿no? El hábito, la costumbre, la tradición, que es buena. Dios dice esto, es bueno, pero no alcanza. Es bueno, pero no alcanza. Entonces, seguí haciéndolo todo lo que tenés que hacer, pero que si tuviste la posibilidad de que la palabra se haya hecho carne adentro tuyo, no te podés callar. Y en este callar implica no vivir en consecuencia, o sea, no puedo no vivir en consecuencia de lo que me fue revelado, porque en el mientras tanto, Cristo está creciendo en mí. Entonces, por más, como decíamos, que nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque Cristo está creciendo en mí. ¿Sí? Y lo podemos hacer cada uno de nosotros si esta palabra nos fue revelada. Y nos tiene que ser revelada, porque solamente alcanzan las promesas los que nacieron de nuevo. Y ese nacer de nuevo es una nueva naturaleza, algo que es completamente incompatible con nosotros. Y como si nos hubieran hecho una transfusión, ¿vieron? Se pone todo. Yo lo pienso como cuando te ponen un órgano, ¿no? Viste que ponen un órgano externo a vos y están los estudios porque el cuerpo puede no aceptarlo. Bueno, es eso. Nuestro cuerpo no acepta el órgano que se nos impuso, porque esta humanidad, esta carne, ¿no? Esta naturaleza caída, es imposible que acepte el órgano nuevo, que es la vida de verdad. Es imposible, pero para eso está el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, mientras este cuerpo, mientras esta mentalidad humana se va desgastando, el órgano nuevo crece. Y ese es Cristo, la palabra.
dentro de nosotros. Así que los invito a que nos renovemos en la palabra, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, sabiendo que no evita ningún tipo de límite ni obstáculo, y sobre todo, como hicieron cada uno de estos hombres, ejemplos que hay un montón más, que hagamos lo que tenemos que hacer. Porque si Cristo ya se nos fue revelado, tómate el tiempo. ¿Lo necesitas enojarte? Enojate. ¿Tenés que gritar? Grita. ¿Tenés que llorar? Llorá. ¿Te tenés que caer un ratito? Incluso caete un ratito. ¿Tá? Dios no tiene problema con eso. Y después te levantás y haces lo que tenés que hacer. Confirma a tus hermanos. Seguí predicando que lo único que te salva es la nueva naturaleza. ¿Sí? Y va a suceder. No importa cuántos años pasen. Va a suceder porque la palabra del Señor no vuelve vacía. Y eso es una promesa para los hijos que debemos comunicar. Por eso creímos y por eso hablamos. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque vos sos un Dios bueno, porque sos siempre bueno, porque tu misericordia se extendió sobre nuestras vidas sin merecerlo. Y en esta locura que es la humanidad, vos creíste que podíamos ser dignos de esa gracia y de esa misericordia. Gracias por no mentirnos, por no ofrecernos una salida fácil, por no decirnos que si te aceptábamos todo iba a mejorar, porque no podemos, Señor, entender con esta mente lo que viene de tu parte. Y aún así, tu palabra aflora dentro nuestro y empieza a traer oxígeno en nuestra sangre y nos permite crecer en el conocimiento de Jesucristo, la única roca que nos mantiene con vida, Señor, porque sabemos que nos vas a resucitar juntamente con vos, porque ya lo hiciste y solo falta un tramo más. Aún así te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a que mientras flaqueamos, mientras nos equivocamos, mientras sufrimos, mientras la vida en este plano es dolorosa, podamos experimentar la renovación que viene de tu parte, como lo hicieron cada uno de estos hombres que hoy mencionamos. Señor, renovamos nuestro pacto con vos. No cambiamos lo que está escrito, no cambiamos la interpretación de Cristo en nosotros. Nos comprometemos, Señor, porque somos tus hijos, a recapacitar, a que el hábito se convierta en un convencimiento y podamos actuar en consecuencia. Señor, permítinos poder seguir conociendo el corazón de Jesús y no permitas que nuestra humanidad se enaltezca para creer que la tradición es suficiente. Te amamos, Jesús. Te damos gracias por tu palabra viva y eficaz que nos renueva. Amén.